Bienvenidos a Más Allá de la Historia. Hoy vamos a viajar por la zona norte de la provincia de Santa Cruz para descubrir los secretos del ferrocarril. Antes queremos agradecer y muy especialmente al director y cineasta Rodrigo Magallanes por habernos cedido material para el programa del día de hoy con testimonios de ferroviarios que en su gran mayoría ya no están entre nosotros, pero que forman parte del documental La Estación de la Memoria. Ella fue pensada como un gran proyecto ferroviario que tenía como objetivo llegar hasta el lago Nahuel Huapi. Finalmente ese plan nunca se concretó, pero esta gran obra arquitectónica ferroviaria pasó por diferentes estadios. Su cierre, abandono y deterioro también, hasta que finalmente llegó alguien que encendió esa chispita de recuperación. Conozcamos entonces cómo se inicia este proceso. Soy el peón ferroviario y en las cuadrillas me habrán de ver, crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén, crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén, renovando los rieles que fue gastando el tren en su andar. Me llevan las madrugadas. Aprendí disciplina. A veces la pasábamos de largo la disciplina, pero en cosas insignificantes. Era algo para matizar las horas de trabajo. Tan joven también, y fue todo para mí. He pasado momentos lindos, he tenido grandes compañeros, al cual siempre los tengo presentes, ya muchos de ellos se fueron, pero sin despreciar a ninguno de los que están acá presentes, a uno que siempre lo tengo presente, un gran amigo y compañero fue Raúl de Ferraz. Lamentablemente nos ha tocado, como se llama, la mala, pero seguimos siendo la misma familia de antes, a pesar de... La familia ferroviaria es especial. El ferrocarril fue haber dejado la mejor parte de mi vida, mi juventud, haber dejado todo en el ferrocarril. El ferrocarril fue para mí, fue todo. Y una cosa linda y buena que me sucedió fue que el primer hijo que tuvo mi señora lo tuvo en el policlínico del ferrocarril. Conocí mucha gente buena, mucha gente linda, y fue toda mi vida ahí. Qué sé yo, es pura tristeza que me queda ahora. Se recuerde con mucho cariño a la parte de locomotora a vapor, la parte de los trenes. También un gran recuerdo para otro compañero de la fraternidad, Juan José Lluvén, que él pertenecía a los conductores de los coches motores. Todo una familia, se puede decir, una familia completa. Una alegría de haber conocido a esta gente. Y gracias a los 19 años de ferrocarril, y otro poco que trabajé acá, me jubilé. No sé, ¿qué es el mejor recuerdo del ferrocarril? Actividad ahí. Me significó tener muchos amigos, un montón de compañeros, y todos muy amigos, nada más. Charlar un poco más del ferrocarril, cosas que ustedes quieran contar, mostrar alguna foto, o preguntas nuevas que puedan surgir. Por ahí no vamos a contar toda la vida de esta poquita hora que tuvimos. La idea es que saquemos una foto, nosotros con ustedes solos juntos, nosotros con ustedes, nosotros para tener el recuerdo, y después seguir quizás dentro de un tiempito más, y yo lo diría visitar, y seguir charlando alguna otra cosa que más específica, para ahí más de cada uno de ustedes, ¿no? Y que puedan recordar si quieren, o si quieren ahora recordar como recuerdo algunos compañeros de ustedes, para que esto quede grabado, si quieren ahora decir algunos que recuerden. Soy el peón ferroviario y en las cuadrillas me habrán de ver, crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén, crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén, renovando
llevando los hieles que fue gastando el tren en su andar. Me llevan las madrugadas hombreando metales, hinchando el jornal. Me llevan las madrugadas hombreando metales, hinchando el jornal. Amarillan los sombreros como girasoles junto al terraplén. Soy el peón ferroviario y en las cuadrillas me habrán de ver, crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén. Crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén. Renovando los hieles que fue gastando el tren en su andar. Me llevan las madrugadas hombreando metales, hinchando el jornal. Me llevan las madrugadas hombreando metales, hinchando el jornal. Amarillan los sombreros como girasoles junto al terraplén. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. Soy uno más en la hilera de aquella cuadrilla cuando pasa el tren. Después de aquella primera reunión, se dio un encuentro clave con los ferroviarios de kilómetro 5 en Comodoro. Conozcamos entonces cómo se fue gestando ese encuentro y las voces de sus protagonistas. El 15 de julio de 1884, Porto Deseado se constituyó como pueblo. A partir de entonces se sucedieron diferentes hitos en su historia que marcaron el perfil de un pueblo aguerrido y con permanentes ganas de superarse. Entre ellos, se destaca la construcción del ferrocarril iniciada a principios del año 1909 por el ingeniero Juan Briano, que según el proyecto original impulsado por el ministro de Agricultura Ezequiel Ramos Mejía, pretendía llegar hasta el lago Nahuel Huapi en Bariloche. El 20 de septiembre de 1909 se puso en marcha la primera locomotora y a pesar que en el año 1913 no se continuaron las obras y quedar trunco el proyecto a los 283 kilómetros en la localidad de Las Heras, el ferrocarril contribuyó a la fundación de varios pueblos en el norte de Santa Cruz. Sirvió, hasta su cierre en el año 1978, como un eficiente medio para el transporte de lanas, ganado, cueros y mineral de plomo chileno. Asimismo, era utilizado para el transporte de mercaderías en general desde el puerto hacia el interior, como también para trasladar agua potable en vagones tanques para consumo de la población de Deseado hasta el año 1946, que se construyó el primer acueducto. Puerto Deseado fue concebido como cabecera ferroviaria del ferrocarril patagónico,
dado su estratégico puerto natural, la importancia que tenía el transporte marítimo para el abastecimiento de los pueblos en esas épocas y la potencialidad que también ofrecía esta situación para la salida de las riquezas naturales o producción de los territorios interiores. Esto se evidencia en la importante playa de maniobras diseñada y en el imponente edificio de la estación, exponente de una finísima arquitectura con reminiscencias inglesas y construido totalmente con piedras labradas de la zona. La Municipalidad de Puerto Deseado ha declarado el edificio de la estación Monumento Histórico Municipal y la Secretaría de Turismo de la Nación lo declaró de interés turístico. Desde hace 6 años se están realizando trabajos de reciclaje para su nueva puesta en valor. No obstante, las obras de recuperación del edificio histórico de la estación, la comunidad deseadense no claudica ni resigna su interés de reactivar el ferrocarril, adecuándolo a los nuevos tiempos. El gobierno de Santa Cruz posee actualmente el dominio del ramal y está abocado a realizar la reactivación del mismo, que de acuerdo a varios estudios realizados, podría rehabilitarse sin mayores complicaciones. Asimismo, este ramal forma parte del proyecto del ferrocarril transpatagónico promovido por el Gobierno Nacional y está latente la posibilidad de extenderlo hasta Puerto Chacabuco, en Chile, para crear el corredor bioceánico ferroportuario. Hoy, como hace más de 90 años, vuelve a estar vigente el visionario objetivo con el cual nació este ramal patagónico al recrearse la economía del flete ferroviario, el transporte multimodal y la importancia estratégica de Puerto Deseado. Siempre me intrigó el tema del ferrocarril. Empecé a buscar material sobre los ferroviarios y logré juntar a 15 ferroviarios y hacer una tarde de charla, ¿no? A la mañana estaba parado enfrente de un comercio, mirando la estación, un día de lluvia, y pensé qué se podría hacer para darle un poco más de vida, ¿no? Así que se me ocurrió la idea de preguntarle a los ferroviarios, hacer una exposición con las cosas que podamos rescatar. Y empezamos a armar esto de la exposición. Y salió la idea de hacer un encuentro con los ferroviarios de Comodoro, que hacía años que no se encontraban, ¿no? Mira, para nosotros este día de hoy es una historia. Ya digo, para nosotros que vinimos de allá a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia y haber compartido un momento y pasado un momento como el que pasamos hoy, nos llena de satisfacción. Y al mismo tiempo de esperanza de que en el futuro esta gente joven que consiguió esta reunión, lograr esta reunión, pueda hacer las cosas mucho más grandes todavía. Vamos llorando de contentos, no de lágrimas, vamos llorando de contentos. Que hablamos de la reconstrucción de acá a las Heras para empezar. Acá tiene que fomentarse el ferrocarril trasandino a Chacabuco. Hoy es el día 30 de agosto, el día ferroviario. Por eso yo le pido a las señoras autoridades que apoyen a esta convención joven que se está prestando a hacer estas cosas tan hermosas que han deseado, recuperando algo que fue histórico. El ferrocarril fue una cosa histórica de la Patagonia. En ese momento, para poder ingresar como aspirante tenía que tener un familiar ferrocarril.
Así que en el 53 ingresé de aspirante por esa razón. Vine a Buenos Aires, empecé a trabajar en Remedio de Escaladas. Había un señor ingeniero inglés que me tomó mucho aprecio y me dice, usted en vez de tomarse un vinito más no podría ir a las escuelas técnicas de Chacabuco, que quedaban ahí a 10 kilómetros o 15 kilómetros. Sí, le digo. Bueno, yo empecé a trabajar en construcción de vías, reparación de vías. Entonces, hágase un curso de capataz construcción de vías. Bueno, el curso fue breve. En 4 meses salí capataz constructor de vías. Conducción de aspirante a foguista, de foguista a maquinista. Había que ir a rendir a Buenos Aires. Y después, posterior a eso, venía la clase de maquinista. Hasta el año 78 lo hice en Comodoro Rivadavia, con la clase ya de maquinista. Cuando cierran el ferrocarril, me trasladan a Buenos Aires, a Plaza Constitución. Y allá terminé mi carrera jubilándome en el año 90, con 37 años de antigüedad. Me dicen, en Comodoro Rivadavia vacantes de capataz, y me vine a Comodoro. Acá vine con toda la suerte que me mandaron de capataz de vías a Pampa del Castillo, la parte más nevadora. Bueno, si hubiera tenido dinero me vuelvo inmediatamente a cualquier parte, a Chile o Buenos Aires. Y digo, se van a reír. Me quedé en Comodoro hasta hoy. Políticamente se cerró, bueno. El día de mañana los hijos, los nietos, los bisnietos, tener esos recuerdos que van quedando. Así como esta hermosa estación, que es inolvidable, es lo mejor que podía haber. Uno piensa, porque en el año 78 se estaba diciendo de que había que poblar la Patagonia. Pero resulta de que en lugar de entrelazar los ramales, Comodoro, Puerto Deseado, Trelew, lo cerraron. Y para mí fue una contrariedad de las autoridades que decían de poblar la Patagonia. Yo camino mucho, veo a todo el mundo. Tengo toda mi familia acá en el sur, en Santa Cruz, en el Chaltén, en el Calafate, a todas mis nietas están en esta zona. Y veo el entusiasmo que hay con este nuevo presidente. Creo que este ferrocarril tiene que rehacerse. En Europa el ferrocarril es algo primordial, cosa que nosotros acá con nuestra mentalidad no es lo mismo. Yo los años que trabajé en el ferrocarril, 14 años, casi 15, fue lo mejor que viví de mi juventud, así que por eso lo llevo dentro de mi corazón. En la ciudad de Cañón Lagarto hay 52 muertos y solamente hay 2 de muerte natural. Ustedes preguntarán las otras fueron tiqui, 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 tiqui. Hasta el comisario Valleses, para apuntalarlo no le dieron 18 puñaladas. Porque la primera noche visitó el quilombo muy bien y la segunda noche cuando quiso cerrar un quilombo lo sirvieron. Y se rompió el coche de gas allá en el 98 en Cañón Lagarto en la nieve. Entonces íbamos nos dieron de auxilio, creo que el 323, una autovía de Audi, de poca fuerza, pero ya estaba limpia la vía. Entonces íbamos apartando ovejas, y dice, segundo Robert, un maquinista, dice, aparten las ovejas, dice, y él se bajó de voluntario. Pero en vez de apartar las ovejas para afuera, metió un cordero para adentro. Mi vida hasta que me jubilé fue sentir el silbato de la máquina, la bocina de los trenes. Quizás uno no lo alcance a ver, pero yo tengo esperanza de que por lo menos mis hijos, mis nietos, puedan ver algo, un anhelo cumplido de mucha gente, especialmente no solamente de los que fuimos ferroviarios, sino la Patagonia misma, manejar la locomotora a vapor. Y en Buenos Aires las diésel eléctricas fue algo bárbaro, digamos así, lo que yo había soñado se me cumplió.
Ella viene creciendo en toda su carrera musical y además es dueña de una hermosísima voz. Hoy ha tenido la amabilidad de compartir este momento tan lindo con nosotros y regalarnos unos videos. Conozcamos y escuchemos el saludo de Valeria López Vila. Hola, soy Valeria López Vila. Quiero mandarle un beso muy grande a todo Río Gallegos y presentarles a través de este programa, Más allá de la historia, mi canción Sed de Amar. Espero que les guste y que nos veamos muy pronto. Mi canción con ustedes. Te cruzaste en mi camino inesperadamente. Tal vez tu aroma y tu sonrisa alertaron mi mente. Te relojé entre tanta gente siempre cautelosa, pero tu mirada elocuente me puso nerviosa. Tu galanteo preciso disparó la chispa y yo, superando el pudor, respondí a tu sonrisa. Quise averiguar el misterio de esos ojazos tan oscuros que flecharon mi corazón y latió con pasión. ¿Y ahora qué hacemos, amor, con este volcán ardiente que tiene sed de amar? Desesperadamente sentimos ese fulgor y ahora sin más te escapas, alterando mis sentidos sin decirme una palabra. ¿Y ahora qué hacemos, amor? Responde mi pregunta. Me dejas con la ilusión al borde de la duda. Tal vez te gusta jugar y alimentar a tu ego, pero no tienes piedad del corazón ajeno. Entre idas y venidas poco pude verte. Me tenías ahí prendida para complacerte, pero como dice el refrán, el tiempo vale oro y quiero atravesarlo con aquel que lo dé todo. Y para colmo de males me había entusiasmado. ¿Qué hacía con todo eso encima sin poder gritarlo? Me dije, nada es para siempre. Pensé, amor, te lo perdiste. Tal vez en alguna otra vida a lo mejor te animes. ¿Y ahora qué hacemos, amor, con ese volcán ardiente que tiene sed de amar? Desesperadamente sentimos ese fulgor y ahora sin más te escapas, alterando mis sentidos sin decirme una palabra. ¿Y ahora qué hacemos, amor? Responde mi pregunta. Me dejas con la ilusión al borde de la duda. Tal vez te gusta jugar y alimentar a tu ego, pero no tienes piedad del corazón ajeno. Pero no tienes piedad del corazón ajeno. Pero no tienes piedad del corazón ajeno. Ayer tu nombre sin querer cruzó mi puerta y tu recuerdo al pasar dejó entreabierta. Se amontonaron a escuchar los viejos sueños como intentando descifrar una respuesta. Solo encontraron un amor cerrado con el fantasma de la indiferencia. Yo necesito de tu voz, una
sirve acumular palabras huecas, tan solo espero de este amor cosas concretas. A las palabras se las lleva el viento y el viento vive siempre dando vueltas. Quiero saber si he de contar contigo por si decido redoblar mi apuesta. Quiero saber si solo fue un delirio, un desatino de nuestra inconsciencia, porque de pronto para ir por todo yo necesito solo tu respuesta. Las ilusiones de este amor siguen despiertas y no hay manera de acallarles la conciencia. Cuando en penumbras alucino con tu nombre y este silencio despiadado me responde, pero a la noche tu recuerdo se hace lumbre, porque extrañarte aquí en mi piel se hizo costumbre. A veces pienso que el amor es una hoguera que nos deslumbra en su fulgor y que nos ciega, y es el instinto por vivir quien nos condena a ese martirio de sentir fuego en las venas. Y aunque el puñal de la traición nos duela, uno tropieza con la misma piedra. Quiero saber si he de contar contigo por si decido redoblar la apuesta. Quiero saber si solo fue un delirio, un desatino de nuestra inconsciencia, porque de pronto para ir por todo yo necesito solo tu respuesta. Una obra que durante muchos años sufrió en silencio. Los invito entonces a ver imágenes de archivos de los principios de los años 2000. Allí vamos a ver y nos van a contar qué es lo que funcionaba en el lugar en ese entonces. Además, vamos a conocer la historia de Guillermina y Dinea y quiénes fueron sus principales protagonistas. Es el busto del ingeniero Juan Abriano, que fue el iniciador de esta construcción. Aquí funcionaba el telégrafo. Por esta ventanilla se recepcionaban los telegramas. Esta era la sala de telégrafo y aquí ya que tenía el fondo era la oficina del jefe de estación. Último jefe de estación, Carlos Gómez Wilson. Bueno, los 13 últimos años de vida del ferrocarril yo estuve de jefe acá. Hice toda mi carrera, si se le puede llamar así. Cuando yo entré al ferrocarril, entrar al ferrocarril era más o menos como tocar el cielo, como si entraba a un Banco Nación. Así como cuando terminó éramos la desgracia del país, todo lo malo se lo debíamos al ferrocarril. Pero bueno, en realidad yo entré en septiembre del 46 hasta su finalización en 1978. Estuve 2 años después que se cerró por la parte administrativa para hacer la entrega de inventarios y demás cosas. Esto que ves acá es el 350, es el número de las locomotoras que teníamos nosotros, que eran francesas, no, eso dice allá. Yo pensaba que eran francesas, pero no exactamente. Bueno, la serie de locomotoras que teníamos era así, 350, 51, 52 y 361. Y después teníamos una chiquita, que era la 178, que era para maniobras. Después de mucho tiempo nos mandaron otras locomotoras, pero eran más viejas que las anteriores. Que los comentarios que yo hice antes, el ferrocarril no podía competir porque no tenía elementos. Yo dije que cuando el tiempo de Frondizi que dio las explotaciones petroleras entruncadas, teníamos trabajo para cubrirnos totalmente, pero YPF llegó a darnos los carbónicos porque no teníamos los carbónicos. Equivale a decir que estábamos falta de elementos
Plataformas para transportar teníamos, lo tengo anotado la cantidad de transporte, lo podíamos hacer tranquilamente. Te digo que, por ejemplo, hice todo el proceso, entré de practicante de estación, vine de auxiliar de cuarta, de tercera, de segunda, telegrafista, porque tenía para ser auxiliar tenía que ser telegrafista a primera y después ya hice el relevo de todas las estaciones de la línea menos Caique y Tehuelche. Yo estuve, porque eso lo hacía un relevante, pero si no había un relevante lo hacía el auxiliar. Y en ese tiempo yo era el auxiliar, yo fui a Tele, fui a Viedma, fui a Jaramillo, fui a Firroy, fui a Truncado, fui a Clavado y fui a Las Heras. En todas ellas estuve relevando. O sea que experiencia me sobra. Y aquí, a partir de aquí en adelante, están las oficinas de la administración. Tenemos que mostrar estas paredes con este estucado que conservan una frescura como recién construidas y con brillo. Y estas fueron construidos por los yugoslavos en 1909. Las escaleras, con toda seguridad, obra del primer carpintero de este ferrocarril, un carpintero gallego, don Adriano Blanco, que fue el que hizo las cabreadas provisorias para la construcción del ferrocarril, y esas cabreadas provisorias duraron hasta 1978, la clausura del ramal. Para mí fue un desastre total. Era parte de la vida nuestra. Y por si era poco, lo que más nos hizo sufrir fue el desguace total de los materiales. Teníamos 100 y pico de vagones para usar. Todo fue desguazado, las 5 o 6 locomotoras que teníamos desguazadas. Y no solo desguazaron eso y se llevaron eso, sino a lo mejor con seguridad, yo ya no estaba el último, se han llevado la mayoría de las cosas. O yo tengo algo de material, pero material de correspondencia, de eso es lo que tengo algo, y lo salvé gracias a que tuve la oportunidad, porque todo lo que había acá en el archivo de arriba fue parar un vagón de 40, el cual corría el peligro de que fuera vendido a Comodoro por papel. ¿Te imaginas que era la historia del ferrocarril? En un momento dado pude entrar un poco, tenía la llave, y saqué, y tengo yo los telegramas originales, a lo mejor los viste ahí, hechos por el ingeniero Briano. El ingeniero Briano fue el que inició la línea, no hace falta que te lo diga, fue una gran personalidad, y cuando el ferrocarril cumplía 50 años, él vino acá. Tuvimos el gusto de tenerlo, lo acompañamos en el coche motor hasta Cerro Blanco, era hasta donde llegó él con su trabajo, y tuve la satisfacción que me dieron una tarjeta autografiada que para mí tiene un valor incalculable. Pasó el tiempo y el hijo hizo un libro. El ingeniero falleció, pasé telegramas de parte de los ferroviarios, hice la conexión con Buenos Aires, eso me ocupaba yo. Lo único que les pedía a los chicos las plata para el telegrama, después lo despachaba yo. Mesa de entradas con una oficina administrativa de mesa de entradas. Luego, esta era la oficina de tráfico. Desde aquí se manejaba, digamos, a través incluso del jefe de estación, todo el tráfico, se autorizaban los cruces de trenes, se tomaban las novedades, se llevaban los datos estadísticos, es decir, esta era la oficina de tráfico. Y esto era un santuario. Entrar aquí a la oficina del gerente del ferrocarril era como entrar a la presidencia de la nación. Aquí funcionaba el archivo del ferrocarril, tanto de tráfico como de vía y obras, como de mecánica. Yo tuve la ocasión de estar aquí mirando expedientes de la huelga de 1921. Esto donde estamos en este momento, este recinto, era el del jefe de vía y obras, que era el responsable de toda la parte de conservación y mantenimiento de vías desde aquí a Colonia Las Heras. Esta oficina
era la oficina administrativa de apoyo al jefe de vía y obras. Pero aquí funcionó una escuela de DINEA, una escuela de educación del adulto, y su maestra y directora fue Guillermina Basanta de Junyen, esposo de un gran conductor de los coches motores Drury, Juan José Junyen. Mi esposo fue ferroviario y yo fui la esposa y mis hijos los hijos de un ferroviario, que en cuanto a la parte técnica y demás, por supuesto que no entendíamos absolutamente nada. Por otra parte, él era un hombre discreto, responsable y nunca nos quiso sufrir más todavía su ausencia. Caritas lindas, ropitas feas, todos extraños que sienten igual. Yo busco miradas y no me encontrás, y hierven recuerdos los puños, los ojos, y pasan los días y tengo miedo que cuando llegues te quiera abrazar, y con todas estas cosas que cargué hasta hoy me quedé mirando tus manos llenas y yo siga olvidándome de ti. DINEA era un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y Ferrocarriles Argentinos. Entonces enviaron a Pico Truncado la oportunidad que los empleados ferroviarios que no habían completado la escuela primaria lo pudieran hacer en ese momento. Bueno, allí fui yo la única maestra de un ferroviario y así empezamos a trabajar. Son años que no los voy a olvidar nunca. Los ferroviarios pensaban que yo les enseñaba, sí, yo les enseñaba, pero lo que ellos me enseñaron a mí es increíble. Y a veces nosotros íbamos con el coche y nos poníamos abajo así, frente a la alcantarilla. Así que nos tocaba bocina. Así que después volvíamos, dábamos la vuelta y esperábamos que pasara la vía. ¿Vieron esa vía que va directamente a la playa? Para verlo pasar. Y después nos íbamos a la estación. Allí era donde mi hijo, primero Juan no lo dejaba, era muy serio en ese aspecto. Pero Jorge era un chico. Pero subir con el padre al coche motor, andar en el coche motor para él era la gloria. Mis nietos aprendieron a quererlo, no lo conocieron al abuelo. Pero después que falleció mi esposo, que nos hacíamos los paseos por la estación, por la vía, por la mesa giratoria, mi nieto, el más chiquito, le explicábamos. Acá llegaba el abuelo, acá pasaba el coche motor y el tren. Después tenía que ir al galpón a guardar el coche motor donde nos esperaba Howard. ¡Qué casa linda tenía el abuelo!, decía. Los galpones. Hasta que le hicimos entender que eso no era del abuelo, que era un simple empleado que usaba esos servicios. Y después un poco tiempo se incendió, se quemó, no sé qué pasó con ese depósito. Se prendió fuego, se quemó. Entonces caminando con mi nieto, me miró muy serio y me dijo: abuela, ¿por qué dejaste de quemar todas las cosas del abuelo? Para él el ferrocarril era el abuelo. Mi
esposo sentía los golpes que estaban desarmando las cosas. Se angustiaba, se paraba y no quería ir. Y un día fue y vio un vagón y otro de carga y le habló al señor. Yo al ferrocarril no tenía que ver nada con ese material. Le habló al señor que compró, si no le vendería un vagón como recuerdo. Y lo compró. Y lo compró. Y allá está en el terreno donde mi esposo tuvo su depósito. Olvidándome de ti. Y esta era una de las cajas fuertes que estaba aquí. Es realmente una pieza de museo porque esta caja es anterior a 1909. Vemos que aquí se encuentra la caja fuerte que era de la gerencia. Esta es la caja fuerte de la gerencia. Esta es la parte sanitaria del edificio donde no existían baños confeccionados para damas porque la sociedad era machista, no existían empleadas, no estaba previsto, entonces estos eran 2 baños con inodoro, migitorios y pileta. Y esto era la sala de radio. Desde aquí, precisamente desde este lugar, con una salida externa a una gran antena, funcionaba una radio con comunicación diaria, con Puerto Madryn, con Comodoro Rivadavia y con Puerto Santa Cruz, donde estaba la comisión de estudios del ferrocarril de Puerto Santa Cruz a Río Turbio para hacer un ferrocarril carbonífero, que luego se corrió su traza y en lugar de hacer la línea férrea de Santa Cruz a Río Turbio, se derivó desde Río Turbio a Río Gallegos. Pero la comisión de estudios funcionó allí en Puerto Santa Cruz y una de las personas que estuvo a cargo de esa comisión de estudios fue un gerente de esta línea ferroviaria que se llamaba Juan Parenti. Vamos a subir al otro piso. Este era el centro de comunicaciones, donde aquí había un gabinete donde el guardahilos, que así se denominaba la persona que estaba aquí. Yo recuerdo a Zafra Bueno como guardahilos y luego a Jorge Johnston como el último guardahilos, y desde aquí se podía escuchar y ver las necesidades de toda la línea férrea a través de teléfonos. Para cualquier persona que haya trabajado en el ferrocarril a lo largo y a lo ancho del país, ha sido realmente un orgullo. Vamos a ver y conozcamos entonces la importancia que tuvo para la familia, para los hijos, y cómo muchos de ellos forjaron parte de su vida allí. Yo me crié, como muchos chicos de aquellos años, de los años 50, junto a las vías del ferrocarril, ¿no? Cuando ser hijo de un ferroviario tenía muchos beneficios, como antes comentaba, una buena obra social, muchos beneficios de pasajes para viajar una vez al año, una atención médica privilegiada tanto en Deseado como en Buenos Aires. Muchas veces eso el ferroviario, uno toma en cuenta los años que ha trabajado, pero como muchos reconocen, gracias al ferrocarril pudieron criar una familia, dar educación a sus hijos, atender su salud, porque en aquellos años todo eso funcionaba al 100%, ¿no? Mi historia de ingreso al ferrocarril para mí es bastante interesante, porque yo vengo de un hogar ferroviario con una historia que es la siguiente. Mi padre se quería casar con mi madre y era mozo. Y entonces mi madre dijo: mira, Juanillo,
porque mi padre es de origen andaluz, dice, mira Juanillo, si tú te quieres casar conmigo, no puedes ser mozo, tienes que tener un puesto estable. Si no hay garantías de estabilidad no me puedo casar. Un señor, el dueño del hotel, que era el Hotel Vascoña, de aquí cerca de Don Martín Garris, entonces lo hace ingresar en 1925 a mi padre al ferrocarril. Como consecuencia se casa y así nazco yo en un hogar ferroviario y al lado de las vías. Entré en la parte de tráfico en la estación como peón de carga. Tuve un año y después del año solicité como aspirante de conducción, con la parte conductiva. Y al año siguiente entré en la parte de conducción, como aspirante revista. Bueno, este es el depósito de locomotora. Y acá se hacía la parte de tracción mecánica. Por eso tiene dos fosas, acá se tienen las dos fosas del personal que trabajaba en la mecánica. Y acá también se hacía la parte de la prendida de la máquina. O sea que había un vaporista que era el encargado de las mañanas cuando el tren estaba por salir de levantarle presión a la locomotora. Después estaban también la gente en la parte de caldelería, los caldeleros se decían. Lo que pasa en la zona norte en aquellos años también había mucho movimiento, se traía mucha hacienda, lana a Colonia La Cera, por eso Colonia La Cera, que la otra punta, tenía mucho movimiento, porque se arrimaba mucha hacienda, mucho ganado, mucha lana, mercaderías a la estación del lado de Perito Moreno, que en aquella época era el lago Buenos Aires, toda la zona norte precordillerana, y se iba arrimando a la Colonia La Cera, ahí se traía acá, y bueno, acá se distribuía o se embarcaba, hacienda que iba al frigorífico CAP, que en el año 1926 funcionaba, que fue una cooperativa frigorífica de Puerto Deseado, fue primero, después tuvo una sociedad en el año 31, hasta que en el 42 la Corporación Argentina de Productora de Carne compra este frigorífico, que también fue realmente un modelo. Creo que después del ferrocarril la otra gran obra fue el frigorífico CAP. En consecuencia, Pedrito, ¿por qué no entras en el ferrocarril? Pedrito, ¿por qué no entras en el ferrocarril? Y para colmo de madre, yo tenía a mi padre, mecánico en aquel galpón de locomotora, y a mi hermano aquí en la ayudantía de tráfico en la estación. Y Pedrito. Y entonces un día mi madre me ganó por cansancio, porque dije, sí, mamá, sí, voy a entrar al ferrocarril. Entonces ingreso al ferrocarril con una composición tema, el petróleo, en 1949. Le fui tomando cariño y fui haciendo toda una carrera desde auxiliar administrativo hasta llegué a estar interinamente al cargo de la ayudantía de tráfico, y recuerdo muy bien que ya había declinado el ferrocarril porque las autoridades centrales realmente a los ferroviarios y a la Patagonia nos tenían tremendamente olvidadas. Pero yo recuerdo que en esa oportunidad nosotros hicimos una muy fuerte campaña, incluso con vehículos propios, recorriendo las estancias, y logramos la recuperación del tráfico de carga de lana. Tuvo mucha importancia para el ganadero, en especial para el ganadero, que era un ganadero incipiente, hacía un poco de años que empezaba, era muy duro las rutas, los caminos, el clima. Así que una estación de ferrocarril, tenerla a 4, 5, 10 leguas era un beneficio enorme, porque uno ahí canalizaba toda la parte laboral de hacienda, de lana y de ganado, sino aparte la misma correspondencia, los mismos pasajeros para los pasajeros que venían familiares, peones que subían a esas estaciones, que uno hoy las ve tan aisladas, tan solitarias, que en algunas ha quedado ya la plataforma de la estación. En aquellos años era un vital tener eso, era la vida de la civilización que nos conectaba con la civilización de Deseado. Entonces fue un valor bárbaro, fue un visionario en aquellos años,
cosa que después esa visión se fue cortando y terminó en esto. En el 78, así, viene abruptamente la clausura por una muy mala política, una pésima política con nombre y apellido de Martínez Dios, que dijo que en el país todo lo que no fuera rentable debería clausurarse. Y así fue como nos cayó el cepo a los ferroviarios. El deseado era la desgracia, iba a ser un pueblo vacío, un pueblo abandonado, porque el ferrocarril era todo, fue todo un pueblo deseado, fue el génesis del pueblo. Y si bien honesto, con sus colonos, fue el que funda el pueblo, pero realmente el desarrollo económico del pueblo asociado es muy importante, estuvo dado a través de ferrocarril, que iba a ser un ferrocarril extraordinario, porque iba a llegar hasta Bariloche. Entonces hubiésemos tenido una gran Patagonia y un gran desarrollo y una gran soberanía. En el 80, 79-80 se hizo el desguace, que fue por orden del gobierno de aquel entonces, ¿no? Aparecieron acá la empresa que había ganado la licitación, porque eso salió la licitación en Buenos Aires. Y la empresa que ganó la licitación vino de un día para otro y se presentó acá. Inclusive hicimos una maniobra, porque nosotros todavía teníamos la locomotora acá, con el maquinista Raúl de Ferrari. Y la prendimos porque ya al no haber caldereta, al no haber vaporista, prendimos la locomotora, me acuerdo en esa época, con durmiente. Fuimos casi toda la noche con durmiente, levantando la presión a la locomotora. Y nos encargamos de la vía 8, una vía que está frente al hidrante del agua, de poner todo en fila, el material rodante, locomotora, plataforma y vagones. Y estuvimos presenciando el desguace, que nos dio una pena tremenda, ¿no? Después de haber estado trabajando tanto tiempo que se haya convertido, ¿no?, en injusticia. Así que fue transportado todo por camiones a Buenos Aires. Y los camiones tenían en su puerta Martínez de Oz, que fue el promotor del cierre del ferrocarril, que en ese entonces era el ministro de Economía. Y justamente la coincidencia que los camiones eran todos de Martínez de Oz, los que hicieron el traslado a Buenos Aires. En lo personal, yo no me vi afectado en lo económico, pero no era un problema de lo personal y de lo económico, sino era esta porquería de la decisión nacional de clausurar algo que no hay ningún derecho a haberlo hecho. Cuando uno piensa en su país, en esta Patagonia tan alejada, tan abandonada, que venga un canalla desde un escritorio de Buenos Aires a afectar la soberanía nacional, porque acá nos ha afectado no el problema individual particular de cada ferroviario, que en definitiva en el concierto de la Nación, bueno, 120, 140 ferroviarios, que se mueran. Pero no, acá hay algo mucho más allá. Es la soberanía. Yo todavía pienso cómo no la hemos perdido la Patagonia, porque desde el poder central se ha hecho todo lo posible por ignorarnos. Y como dice el actual presidente argentino cuando era gobernador, somos la periferia de la patria. Entonces esta periferia hay que cuidarla más que en la ciudad de Buenos Aires o en la calle Florida, porque esta es la patria. Esta es la patria. Pero lamentablemente este nefasto y estas políticas nefastas, si no son rentables, no existen. Fuimos indemnizados en esa época, o retiro voluntario, nos pidieron retiro voluntario, así que nos indemnizaron. Pero los últimos que quedamos fuimos Temporel y yo, 50 familias eran, más o menos la que estábamos en la terminación de esa época. Y cada uno arrancó para el lado que le convenía, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de haber quedado acá hasta el 92. Pero otra gente que se tuvo que ir algunos a Trelew, otros a Puerto Madre, otros a Comodoro. O sea que fue un daño bárbaro que se le hizo a la gente, a los ferroviarios. Me acuerdo, mi padre llegó a la casa y dijo, se terminó el ferrocarril, no hay más. Porque uno siempre tenía la esperanza, se comentaba, ya hacía años que se comentaba de que había un cierto abandono, un cierto olvido del ferrocarril central de Buenos Aires sobre este ferrocarril. Ya faltaba mucha repuestería, mantenimiento,
no era una atención buena, digamos. Vale mucho por eso el trabajo de los torneros, soldadores, mecánicos que acá trabajaban, que hacían maravillas, muchas veces han venido gente de Buenos Aires y reconocían que acá se hacían cosas increíbles para seguir dándole vida a las locomotoras, a las autovías. Las autovías empezaban a tener también sus problemas, su deterioro, que a veces no se conseguía, pero bueno, acá había mecánicos, gente que ponía el corazón arriba de estas molas de hierro para hacerla circular, y aunque ya la competencia del camión y del vehículo, de los transportes, de los micros, se hacía sentir porque el ferrocarril se había quedado y los vehículos, las rutas se habían mejorado, por eso que no supieron ponerlas en competencia con ellos. Por eso que la gente también dejó de andar ya un poco en la autovía, los camiones suplantaron a los vagones, que parece increíble, en el transporte de hacienda, en el transporte de lana, cuando uno sabe que una tira de vagones equivale a 10, 15 camiones. Yo digo que sí, estoy de acuerdo, que sea centro cultural, pero que debe haber una ley respaldatoria del funcionamiento futuro de este centro cultural, porque no puede ser que esté pendiente del funcionario de turno que se le diga ahora pongo un cabaret en lugar de un centro comercial o un centro cultural. Y esto es lo que yo quisiera para este centro cultural mío, que no lo manejemos los ferroviarios que no sabemos de museología y a los ponchazos. Esto tiene que ser una cosa científica, con rigor científico y con seriedad. Y por eso, en principio, yo hablo de que tiene que haber un documento respaldatorio, una ley respaldatoria, para que el capricho de nadie pueda modificar este centro cultural. El tema Nostálgicos Andenes fue inspirado para quienes comienzan a desandar esta historia allá lejos y hace tiempo. Y Nostálgicos Andenes es un tema que gustó muchísimo cuando lo presentamos, por todo lo que digo, ¿no? El tema de las emociones, de los recuerdos, y eso, aunque a veces no se vea, creo que en Puerto Deseado, el tema de la historia, historias personales, historias de vida, está metido muy adentro en el inconsciente colectivo de toda la comunidad, ¿no? Vuelve en el tiempo la infancia querida, mojada con la risa de tus nietos, y les cuentas la historia nuevamente de la barba escarchada del abuelo. Revivamos la tarde del domingo, el sonido increíble de los trenes, el crujir del vestido almidonado, la madre que esperaba en los andenes. Ella sueña con cuál el ferroviario, recordando los años de la espera, con los hijos y el mar y una nevada, y ese tren que llegaba de acera. ¿Cuánto significó el ferrocarril para esta gente, no? Hablar de ferrocarril es tocarle el corazón a cada uno de ellos, y eso es una cosa que a veces lo sorprende a uno, ¿no? Uno dice el ferrocarril, Puerto Deseado. La palabra ferrocarril es una cosa que los motiva a todos y los hace ponerse en actividad, ¿no? La estación se ilumina y es domingo. Soy un niño feliz despreocupado, que de pronto se siente rey del mundo. Si una niña lo toma de la mano, nostálgico
Hoy, en la estación, funcionan el museo y el archivo del pueblo. Pero aún en sus paredes sigue impregnada aquellas ganas de volver a escuchar, aunque sea por una última vez, el sonido de la locomotora anunciando su llegada desde Las Heras. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber vivido este momento y compartido este momento tan lindo. Queremos agradecer a Canal 9 Santa Cruz y a todo su personal por hacer posible este encuentro el día de hoy y a todos quienes han participado. No te olvides de seguirnos por todas las redes sociales como Canal 9 Santa Cruz. Por mi parte, restan nada más que 7 días para volvernos a encontrar desandando este camino más allá de la historia.